La noche había caído sobre un pueblo olvidado en las montañas de Michoacán. El aire estaba impregnado de humedad, y la neblina reptaba entre los árboles altos del bosque conocido como Tenebras, un sitio que los ancianos del pueblo evitaban nombrar después de la puesta del sol. 6 jóvenes, Lucía, Ernesto, Abril, Mateo, Sofía y Daniel decidieron aventurarse en aquel bosque, en busca de la cueva de la que hablaban las leyendas. Decían que en su interior se escuchaban susurros imposibles de identificar, voces que parecían venir de lo más profundo de la tierra. Nadie que hubiera entrado en ella regresó igual. Algunos perdieron la razón, otros simplemente desaparecieron. La oscuridad era tan densa que las linternas apenas lograban abrir un camino de luz. El crujir de las ramas bajo sus botas se mezclaba con un silencio antinatural. El bosque no tenía pájaros, no había insectos, solo un murmullo constante que parecía provenir del viento. ¿Escucharon eso?, murmuró Lucía, deteniéndose en seco. Un suspiro grave recorrió el aire, como si alguien hubiera exhalado cerca de su oído. Sofía rió nerviosa, intentando disimular el temblor en su voz. Es el viento, nada más. Pero el grupo sabía que aquello no era viento. Las sombras parecían moverse con voluntad propia, y cada árbol retorcido tenía la forma de un cuerpo congelado en un grito. Avanzaron hasta que encontraron una grieta, oscura entre 2 peñascos cubiertos de musgo. Era la entrada a la cueva. Un aire gélido emanaba de su interior, acompañado por un murmullo que se transformaba en palabras ininteligibles. «Ahí está», susurró Daniel, fascinado y aterrorizado al mismo tiempo. El suelo frente a la entrada estaba marcado con símbolos tallados en piedra. Eran círculos concéntricos y figuras que semejaban cráneos. Nadie supo reconocerlos. Abril levantó la linterna y observó las marcas con el ceño fruncido. Esto no es natural. Alguien quiso advertirnos, o sellar algo aquí dentro. Un grito seco retumbó desde la oscuridad de la cueva. No parecía humano. El eco recorrió el bosque entero, y los 6 amigos quedaron paralizados. La linterna de Ernesto parpadeó y se apagó de golpe. Lucía tomó aire y dio el primer paso hacia adentro. Si entramos, entramos juntos. La oscuridad los devoró. El interior de la cueva los recibió con un aire tan helado que sus respiraciones se convirtieron en nubes blanquecinas. El murmullo que habían escuchado afuera se intensificó, y ahora cada palabra parecía acariciarles la mente, susurrando frases incompletas en un idioma imposible de descifrar. Las linternas revelaban paredes cubiertas de humedad, con vetas negras que parecían moverse lentamente, como si la piedra respirara. Los símbolos en la entrada se repetían en el interior, grabados con una precisión antinatural. Mateo pasó la mano sobre uno de ellos y retrocedió al sentir que la roca estaba tibia, como si ocultara algo vivo debajo. «Esto no es normal», dijo con voz tensa. Ernesto encendió una vela que llevaba en su mochila, intentando imponer una calma inútil. La pequeña llama parpadeó y se alargó hacia el fondo de la caverna, como si algo la atrajera. De pronto, un sonido metálico retumbó en las paredes. Clang, clang, clang. Era como el arrastre de cadenas pesadas en las profundidades. Abril apretó la mano de Lucía, quien no apartaba los ojos de la negrura infinita frente a ellos. Avanzaron lentamente, y a cada paso la caverna parecía cerrarse más. El techo se inclinaba hacia abajo y las sombras se deformaban, proyectando figuras que imitaban sus movimientos con un ligero retraso, como si no les pertenecieran del todo. Sofía, nerviosa, apuntó su linterna hacia una grieta lateral. Entre las piedras alcanzó a distinguir un rostro desfigurado, con los ojos hundidos y la boca abierta en un grito eterno. El grupo retrocedió, pero la imagen desapareció de inmediato, como si nunca hubiera estado allí. Vi algo», balbuceó Sofía, temblando. Había alguien atrapado en la roca. Daniel intentó calmarla, pero su propia voz temblaba. «Son alucinaciones. La humedad, el cansancio». El murmullo se transformó en carcajadas lejanas, como si decenas de voces los rodearan.
La luz de una linterna titiló hasta apagarse, y en ese instante, la oscuridad reveló ojos brillantes acechando desde lo profundo. Un viento gélido recorrió el túnel, apagando la vela de Ernesto. El silencio absoluto los golpeó, seguido de un susurro claro y escalofriante en un español antiguo. Entraron, y ahora no saldrán. Lucía gritó, y la cueva respondió con un eco distorsionado, como si otra voz hubiera gritado junto con ella. El grupo, aterrado, comprendió que ya no estaban solos. El grupo avanzaba con pasos vacilantes, y cada metro dentro de la cueva parecía alejarlos más del mundo exterior. El aire era denso, cargado de un olor metálico que recordaba a sangre oxidada. Los susurros se convertían en sollozos, y luego en gritos apagados que se desvanecían antes de poder identificar su origen. Las linternas temblaban como si fueran devoradas por la oscuridad. El túnel se alargaba en un pasillo interminable, y las paredes, cubiertas de humedad, parecían llorar. Daniel tocó una gota que resbalaba de la roca, pero al verla en su mano descubrió que no era agua, era un líquido espeso, rojizo, que se evaporó lentamente dejando un olor nauseabundo. «Esto es imposible», murmuró con la voz quebrada. Abril sintió algo rozar su tobillo, giró la linterna hacia el suelo y vio una mano huesuda desaparecer en las grietas del piso. Gritó, y el eco respondió multiplicando su terror. El pasillo comenzó a estrecharse, ahora debían caminar uno detrás de otro. Las voces que antes eran murmullos se transformaron en un coro de lamentos que invadía sus cabezas. Ernesto se cubrió los oídos, pero no sirvió de nada, el llanto estaba dentro de su mente. De pronto, las linternas iluminaron figuras talladas en la roca, eran cuerpos retorcidos, como si hubieran quedado atrapados en la piedra en medio de un grito eterno. Sus ojos vacíos parecían seguirlos. Sofía perdió el control y comenzó a correr por el pasillo. «Déjenme salir, esto no es real». Los demás corrieron tras ella, pero la oscuridad jugaba con sus sentidos. A cada paso, las figuras en la pared cambiaban de posición, acercándose más. Uno de los tallados abrió la boca, y de ella emergió un lamento tan agudo que hizo caer las linternas al suelo. En el caos, la luz reveló algo más, una puerta de piedra al final del pasillo, cubierta de símbolos brillantes que latían como un corazón. Sofía se detuvo frente a ella, hipnotizada, mientras los demás la alcanzaban jadeando. «¿Qué hay detrás de esto?», preguntó Lucía con un hilo de voz. El coro de lamentos cesó, y en su lugar, una sola voz profunda respondió desde el otro lado de la puerta: «Mi prisión». Un golpe brutal sacudió la roca, haciendo temblar todo el pasillo. El golpe resonó otra vez, haciendo que el polvo cayera del techo como una lluvia gris. Los 6 jóvenes se miraron entre sí, petrificados, mientras la puerta de piedra latía con más fuerza, como si estuviera viva. «No deberíamos estar aquí», dijo Abril, con lágrimas en los ojos. «Algo está tratando de salir». Pero Sofía, hipnotizada, extendió la mano hacia los símbolos incandescentes. Apenas los rozó, la piedra vibró y un grito ensordecedor atravesó el pasillo, tan fuerte que hizo sangrar los oídos de Daniel. Las figuras talladas en las paredes comenzaron a moverse. Sus brazos de piedra se alargaron, intentando atrapar al grupo. Ernesto gritó y golpeó una de las manos con su linterna, pero ésta se quebró en 1000 pedazos, dejando el pasillo sumido en una oscuridad casi total. Lucía levantó su linterna y vio que las figuras ya no eran tallados, ahora eran cuerpos verdaderos, desecados, con piel pegada al hueso y ojos vacíos que brillaban en la penumbra. Decenas de ellos, pegados a las paredes, susurraban al unísono: «Abran, déjenlo salir». El suelo tembló bajo sus pies. De la puerta emanaba un aire helado que olía a podredumbre. Los símbolos se encendieron con un rojo intenso, y las cadenas invisibles que mantenían sellada la entrada comenzaron a crujir. Mateo, desesperado, intentó arrastrar a Sofía lejos, pero ella se resistía como si una fuerza la jalara hacia la puerta. Sus ojos estaban en blanco y murmuraba frases que no parecían suyas.
Él me llama, tengo que abrir. Daniel se lanzó sobre ella, intentando detenerla, pero en ese instante una grieta se abrió en la piedra, y de ella surgió una mano enorme, negra como la obsidiana, con garras que arañaron el aire. El grito de todos se unió en un eco desgarrador. La cueva se estremeció como si fuera a derrumbarse. El ser que estaba encerrado empujaba con más fuerza, y cada empuje abría más la grieta. En medio del caos, Lucía gritó, ¡corran! Ahora, el pasillo comenzó a colapsar, y entre rocas y polvo, los 6 huyeron dejando atrás la puerta, pero mientras corrían, escucharon una última palabra retumbar en la oscuridad, pronunciada con una voz tan antigua como el mismo bosque: liberación. El pasillo se derrumbó detrás de ellos, cerrando cualquier posibilidad de regreso, jadeando y cubiertos de polvo. Los 6 llegaron a una cámara inmensa. El techo se perdía en la oscuridad, y en el centro se erguía un altar de piedra, cubierto de cráneos. El aire vibraba con una energía oscura, y los susurros se transformaron en cánticos guturales que resonaban en sus huesos. Lucía levantó la linterna y descubrió murales tallados en las paredes, escenas de sacrificios humanos, aldeanos entregando cuerpos a una sombra gigantesca que emergía de la misma puerta que acababan de dejar atrás. Esto pasó antes, murmuró Ernesto, horrorizado. Ese ser ya intentó salir. Sofía, aún con los ojos vidriosos, avanzó hacia el altar como si siguiera órdenes invisibles. Abril y Daniel corrieron tras ella, pero el suelo se abrió entre ellos, revelando grietas incandescentes que iluminaban rostros deformes gritando desde las profundidades. De pronto, un cráneo en el altar comenzó a hablar con una voz seca y quebrada. Ustedes lo despertaron, y ahora deben pagar el precio. Los jóvenes retrocedieron, pero las sombras alrededor se alargaron y adoptaron forma humana, rodeándolos. Decenas de figuras espectrales emergieron de las paredes, arrastrando cadenas oxidadas que resonaban con cada movimiento. Mateo tomó una piedra y la lanzó contra el altar, pero en lugar de romperlo, el golpe liberó una onda de energía que apagó todas las linternas al mismo tiempo. La cámara quedó iluminada solo por el resplandor rojizo de las grietas. En medio de esa penumbra, la sombra gigantesca del mural comenzó a moverse. Su silueta emergió lentamente, como si la piedra misma le diera forma. 2 ojos rojos se abrieron en la oscuridad, fijos en los 6 intrusos. El murmullo se convirtió en un rugido ensordecedor. La caverna entera vibró, y la voz profunda volvió a hablar, esta vez desde todas partes. Ya no hay retorno, soy libre. Los 6 comprendieron en ese instante que habían liberado a algo que no podían enfrentar. El suelo se partió bajo los pies de Ernesto, y un abismo incandescente lo devoró en un segundo. Su grito se apagó al ser tragado por las llamas. Sofía, enloquecida, corrió hacia la criatura con los brazos extendidos, como si quisiera abrazarla, y en un parpadeo su cuerpo se disolvió en polvo negro. Abril cayó de rodillas, sollozando, mientras Mateo intentaba sostenerla para que no perdiera la razón. Lucía terminó de trazar el último símbolo, justo cuando la criatura levantaba uno de sus brazos para aplastarlos. El dibujo brilló con una luz blanca que no pertenecía a este mundo. El ser rugió con furia, y su voz retumbó hasta quebrar rocas enteras. Daniel tomó la mano de Lucía y gritó con todas sus fuerzas, ahora, cierra. El suelo se abrió en una grieta inmensa, que absorbió tanto a la criatura, como a las sombras que la rodeaban. Los gritos y rugidos llenaron el aire mientras todo era arrastrado hacia la oscuridad. La cámara colapsó, y una ráfaga de viento helado lanzó a los sobrevivientes contra las paredes. Cuando todo terminó, el silencio regresó. Solo quedaban Lucía, Mateo, Daniel y Abril, cubiertos de polvo y con los ojos rojos por el llanto y el terror. El altar había desaparecido, y en su lugar quedaba un agujero profundo, del que emergía un aire frío como el de una tumba. Temblando,
salieron de la cueva, arrastrando sus cuerpos exhaustos por los pasillos, derrumbados hasta llegar al bosque. La neblina los recibió como si nunca se hubiera movido. El amanecer iluminaba tenuemente los árboles retorcidos. Nadie dijo una palabra. Lucía miró hacia atrás, al lugar donde antes estaba la entrada de la cueva. Ahora solo había una pared de piedra lisa, como si nunca hubiera existido. Su respiración temblaba, y en su mente aún resonaban las palabras del monstruo: no puedes detener lo eterno. Sabía, en el fondo, que lo que habían enfrentado no estaba destruido, solo había sido contenido otra vez, esperando el momento en que alguien más, atraído por la curiosidad o la locura, volviera a abrir su prisión. El bosque de tenebras seguiría guardando su secreto, y ellos, los sobrevivientes, cargarían por siempre con el peso de haber visto lo que no debía ser visto. La caverna entera temblaba como si un corazón colosal latiera bajo la tierra. El altar cubierto de cráneos vibraba, y los susurros que antes eran ecos dispersos, ahora se habían convertido en un canto unísono, profundo y ensordecedor, imposible de ignorar. El aire ardía y al mismo tiempo helaba los pulmones de los 6 jóvenes, que apenas podían mantenerse en pie. La sombra gigantesca del mural, aquella que se desprendía lentamente de la roca, ya tenía forma definida. Era un ser humanoide de proporciones imposibles, con un torso de obsidiana, agrietada y brazos tan largos que rozaban las paredes al extenderse. Sus ojos eran 2 brasas rojas que iluminaban la cámara con un fulgor infernal. Lucía sintió como algo dentro de su mente se quebraba. Cada vez que esa criatura respiraba, sus pensamientos se desordenaban, como si alguien revisara sus memorias, arrancándolas una por una. Ernesto, jadeando, se llevó las manos a la cabeza y gritó, cayendo de rodillas. Sofía, en trance, seguía repitiendo en voz baja: Él es el regreso, Él es la salvación. Abril intentaba sacudirla, pero cada palabra de la joven era como un eco multiplicado que llenaba la cámara. De las grietas del suelo comenzaron a emerger brazos esqueléticos, cubiertos de ceniza, que se estiraban buscando arrastrarlos hacia el fuego interno de la tierra. Mateo golpeó uno con su linterna y el objeto explotó en chispas, dejando un olor a metal quemado. Daniel, desesperado, gritó: no podemos luchar contra esto, tenemos que cerrarlo. Pero la puerta de piedra, ahora lejana y derrumbada, estaba hecha añicos. El sello se había roto, y la criatura ya no estaba atada. La sombra avanzó un paso, y con ese movimiento las paredes de la cámara se partieron como vidrio. La tierra crujió, y columnas enteras de piedra se desplomaron, aplastando a las figuras espectrales que se acercaban. Sin embargo, esas mismas sombras se rearmaban, levantándose una y otra vez, como si la muerte no tuviera dominio sobre ellas. Lucía recordó los símbolos grabados en la entrada de la cueva. Aquellos círculos concéntricos parecían advertencias, pero también podían haber sido un ritual de contención. Tomando un pedazo de roca afilada, comenzó a dibujar desesperadamente los mismos símbolos en el suelo polvoriento, con la esperanza de que sirvieran como un sello improvisado. Sus manos sangraban al trazar, pero no se detuvo. El monstruo giró lentamente su cabeza hacia ella, sus ojos ardieron con intensidad y, por un instante, la cámara entera se llenó de silencio absoluto. Entonces, la voz del ser retumbó dentro de todos ellos, no en sus oídos, sino directamente en sus cráneos. Pequeña, no puedes detener lo eterno. El suelo se partió bajo los pies de Ernesto, y un abismo incandescente lo devoró en un segundo. Su grito se apagó al ser tragado por las llamas. Sofía, enloquecida, corrió hacia la criatura con los brazos extendidos, como si quisiera abrazarla, y en un parpadeo su cuerpo se disolvió en polvo negro. Abril cayó de rodillas, sollozando, mientras Mateo intentaba sostenerla para que no perdiera la razón. Lucía terminó de trazar el último símbolo, justo cuando la criatura levantaba uno de sus brazos para aplastarlos. El dibujo brilló con una luz blanca que no pertenecía a este mundo. El ser rugió con furia,
y su voz retumbó hasta quebrar rocas enteras. Daniel tomó la mano de Lucía y gritó con todas sus fuerzas: «Ahora, cierra». El suelo se abrió en una grieta inmensa, que absorbió tanto a la criatura, como a las sombras que la rodeaban. Los gritos y rugidos llenaron el aire mientras todo era arrastrado hacia la oscuridad. La cámara colapsó, y una ráfaga de viento helado lanzó a los sobrevivientes contra las paredes. Cuando todo terminó, el silencio regresó. Solo quedaban Lucía, Mateo, Daniel y Abril, cubiertos de polvo y con los ojos rojos por el llanto y el terror. El altar había desaparecido, y en su lugar quedaba un agujero profundo, del que emergía un aire frío como el de una tumba. Temblando, salieron de la cueva, arrastrando sus cuerpos exhaustos por los pasillos, derrumbados hasta llegar al bosque. La neblina los recibió como si nunca se hubiera movido. El amanecer iluminaba tenuemente los árboles retorcidos. Nadie dijo una palabra. Lucía miró hacia atrás, al lugar donde antes estaba la entrada de la cueva. Ahora solo había una pared de piedra lisa, como si nunca hubiera existido. Su respiración temblaba, y en su mente aún resonaban las palabras del monstruo: «No puedes detener lo eterno». Sabía, en el fondo, que lo que habían enfrentado no estaba destruido, solo había sido contenido otra vez, esperando el momento en que alguien más, atraído por la curiosidad o la locura, volviera a abrir su prisión. El bosque de tenebras seguiría guardando su secreto, y ellos, los sobrevivientes, cargarían por siempre con el peso de haber visto lo que no debía ser visto.